Bueno, mi nombre es Juan David Osorio, yo soy médico y cirujano de la Universidad del CES, además especialista en cuidados al final de la vida de la Universidad San Buenaventura. Me desempeño actualmente en el abordaje domiciliario de pacientes en condición de fin de vida, haciendo el acompañamiento biopsicosocial, espiritual y familiar del paciente con enfermedad terminal en fase final. Bueno, ¿cómo y dónde nacen cuidados al final de la vida? Los cuidados al final de la vida, más que propiamente este estilo, partieron desde del cuidado paliativo, alrededor de la década del 60, década del 70, específicamente en Europa, y posteriormente se fue generalizando, pero en un principio cuando arrancó el cuidado paliativo era más dirigido hacia el fin de vida, no era tan amplio como se ve ahora, que afortunadamente se ha ido extendiendo, y no solamente a los pacientes que están con enfermedades tipo cáncer, porque previamente se manejaba exclusivamente cáncer y las unidades de cuidado paliativo ligadas a las unidades oncológicas. Ya por fortuna la normatividad, la reglamentación y mucho dentro de la deontología médica ha prestado a que se amplíe al paciente con enfermedad crónica, irreversible, progresiva y que tiene gran impacto en la calidad de vida, pero no necesariamente pacientes con enfermedades terminales. Lo que manejo yo específicamente, que es cuidados al final de la vida, sí se dedica tal cual al abordaje del paciente que está trasegando por una condición de fin de vida y que seguramente está cercano a su muerte y que la familia lo está acompañando en un proceso tan complejo que socialmente todavía no es bien aceptado ni bien adaptado. ¿Cómo se decura, doctor, el buen morir de una persona? Vea, hablar del tema de buen morir es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza y lo que uno habla con pacientes y con familia es que el cuerpo como tal tiene las herramientas para poder morir, la mente tiene la capacidad de entender el morir, entregar conciencia y dejarse llevar, y lo etéreo que iba dentro de nosotros ayuda a que los dos anteriores se lleven de la mano y salgan caminando. Lamentablemente, el comportamiento social actual, y tiene muchas aristas que no voy a entrar a discutir, se ha prestado para que cada vez pensemos menos en el tema del morir, para que cada vez pensemos menos en el envejecer y en lo que implica el enfermar, el envejecer y el aproximarse a la realidad de la muerte. Entonces creo que para uno aprender a morir, lo primero es desde la infancia, desde la educación en la casa y en los colegios, enseñarle a los niños lo que es la muerte, enseñarle a los niños que es un proceso normal, que es un proceso natural, que a todos nos va a pasar, que incluso a ellos les va a pasar, y de ahí en adelante dar una continuidad a ese proceso, como cuando lo hace uno en primaria, le enseñan a sumar, a restar, posteriormente aprende geometría, aritmética, trigonometría y todas esas materias, y no se desvinculó durante toda la educación de lo que es las matemáticas. Lo mismo debería ser el proceso de vida y muerte, que hace parte de la propia vida y que no, como las matemáticas, no las necesitaremos en algunos momentos de la vida o en algunas profesiones, pero el morir como tal hace parte de nuestra esencia y nuestra existencia. Si nos formaran, la sociedad sería diferente, veríamos al otro de manera diferente, nos veríamos a nosotros mismos de una manera distinta y aprovecharíamos la vida en función del hoy, porque hoy puede ser el último día de vida y esta noche puede ser la última noche. ¿Qué papel juega ahí la familia, doctor? Pues particularmente las personas que ya están en el proceso de finalización de vida. ¿Qué papel juega la familia? Hay una cosa que es fundamental y que cuando nosotros hablamos de individuo es uno solo y es el que está viviendo el proceso de enfermedad, envejecer o no y muerte, pero ese individuo es un sujeto a una familia, a una sociedad, a una cultura. Y en últimas, cuando yo me estoy aislando del proceso social por el efecto de la enfermedad, voy enclaustrando inicialmente en la amplitud de mi casa, posteriormente en la pequeñez de mi habitación y finalmente en lo corto de mi propia cama o de mi propio lecho. ¿Quién más que la familia es el que lo va a acompañar y le va a ayudar a uno en el proceso de morir? Me va a cuidar día, noche, me va a ayudar a levantarme, a alimentarme, a desplazarme en la habitación, a ir al baño, a hacer mis necesidades. Y cuando llegue el momento de estar en una cama, ¿quién más que la familia es quien me va a voltear, limpiar, cambiar, llevar, traer, bañar, para finalmente darme las herramientas y entender que a pesar de que yo muero solo, estaré en compañía mientras estoy muriendo y puedo estar tranquilo porque tendré una mano que me va a dar esa ayuda en ese paso final que voy a dar yo solo. Doctora, particularmente ahora en el contexto de la
Las epidemias como tal históricamente nos llevan a repensar el tema de salud, enfermedad y muerte. Y esta pandemia que ya lleva casi un año de ir avanzando, nos ha, uno, aterrorizado, dos, alejado, tres, nos ha ensimismado y a los sistemas de salud y a los servicios de salud les ha generado un remesón que nos ha invitado a los que somos profesionales del área de salud y los profesionales de las ciencias humanas y sociales a repensar la forma como estamos viendo al otro y como estamos viendo a ese otro que está enfermo, que hace parte de un binomio indivisible que se llama paciente-familia. Cuando nos exponemos a una situación tan compleja como es el COVID-19, donde el riesgo de contagio es tan alto y donde es una lotería que no sabemos qué boleta nos vamos a ganar, si es una situación donde no nos dio nada o la situación de que terminamos en una unidad de cuidados intensivos y vamos a fallecer por esta particularidad. El terror que ha generado en la sociedad hace que los médicos obliguemos al que lo está sufriendo a estar aislado de su familia, de sus seres queridos, de sus conocidos, de sus amigos, de los allegados, y que lamentablemente por proteger al otro de una enfermedad, aislemos al que más necesita compañía del proceso de vivir y morir, y que haya una percepción de muerte sola, una percepción de muerte desolada, lo cual es lamentable porque estamos en la era de las comunicaciones y ahora con la potencialización de lo virtual, porque se potencializó, y que tenemos todos los recursos, es más factible que aquel que está solo en una clínica, en una camilla de urgencias, en una cama de hospitalización, que está en un cubículo de cuidados intensivos y que lamentablemente va a morir solo, al cuidado de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales ocasionalmente, terapeutas, lamentablemente muere solo, porque para ellos es una persona que es fundamental, pero se convierte en un paciente y un paciente que está aislado, que requiere una atención técnico-científica, que lamentablemente en algunos sitios y por algunas personas lo desvinculan de lo que es el ser humano, que es un ser biopsicosocial, espiritual, dependiente de una familia, y que no solamente un cuerpo que requiere exámenes todos los días, procedimientos todos los días, revisiones médicas, revisiones de enfermería, que requiere entender que está sufriendo, que tiene susto, que está aterrorizado, que teme que la muerte termine con él, que por lo que ve por los medios y por la magnificación del amarillismo actual de los medios, ve que el COVID es eminentemente mortal, cuando realmente la mortalidad existe, pero no es tanto como nos lo han mencionado, que los riesgos son muy altos, pero que podemos proponerle a ese que está en esa cama que esté siendo acompañado, no a través de una ventana con la familia viéndolo detrás o viéndolo inconsciente, pronado, cuando los acostamos boca abajo. No, ¿qué le cuesta a una institución, qué le cuesta a un profesional poner en video a ese paciente para que hable 2, 3, 4 veces al día con su familia, porque puede ser la última vez que hable con ellos, para que pueda comentarle sus angustias, para que pueda comentar sus asuntos pendientes, para que le ayude a resolver cosas, para que lleve mensajes, para que lleve recados, para que lleve recomendaciones, bendiciones? Es simplemente una condición de actitud, pero si nosotros los profesionales no tenemos las aptitudes para eso, no utilizaremos las actitudes para lograrlo. Que si no podemos darle un psicólogo presencial por el susto que el psicólogo se infecte, por lo menos podemos darle un psicólogo virtual, un trabajador social virtual, un terapeuta ocupacional virtual. Un día en una cama, haciendo nada, pensando en morir, es un día extremadamente eterno, es un infierno larguísimo, con todos los demonios alrededor y con ningún ángel que me pueda acompañar. Y no lo estoy hablando desde lo religioso, lo estoy hablando desde lo metafórico. Ese está solo sufriendo, pero nosotros podemos proporcionarle un acompañamiento permanente y la tecnología nos ayuda. Y no es cuestión de recursos en plata, es cuestión de recursos en talento humano, en que nosotros veamos esa necesidad y entreguemos a ese otro la resolución de esa necesidad. ¿Qué sentimientos, emociones o habilidades debe tener el personal médico para entregar esa tranquilidad que necesita un paciente en sus etapas de final de vida? Dentro de las cosas que uno habla es la empatía y es ponerse en los zapatos del otro, lo cual es imposible. Intentaremos imaginarnos cómo estará el otro en esa condición, pero hasta que no la vivamos no intentaremos o podremos lograr llegar a pensar como piensa el otro o lograr intentar
sentir como siente el otro, y eso que nunca llegaremos allá tampoco. Entonces, más que empatía, es un tema de compasión, un tema de amor al otro, un tema de comprensión del otro, un tema de tolerar al otro, aceptar al otro, aceptar la humanidad del otro y entender nuestras limitaciones como ser humano. Y quien no las trae desde su formación en la cuna, no las va a adquirir en la universidad. Máxime que las universidades actualmente y específicamente en el tema de medicina, la formación psicosocial, que hace parte más que todo de las ciencias humanas y sociales, no solo la prioridad y lamentablemente para muchos son vistas como un relleno. Pero si nosotros formáramos más en humanidad, en humanización, lo cual es paradójico porque somos seres humanos atendiendo seres humanos, reforzaríamos esas habilidades que ya tenemos y podríamos potencializarlas a la necesidad del otro. Si pensamos de manera compasiva, indudablemente podremos actuar de manera empática con el otro y le damos al otro el médico que yo quisiera recibir o que quisiera que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi tío, que mi abuelo o abuela recibieran. Y eso aplica para la enfermera, para el psicólogo, para el auxiliar de enfermería, para el trabajo social y demás. Entonces, lo primero, compasión. Una actividad compasiva me permite que lo que es técnica lo convierta en arte y ese arte sea una profesión llamada o medicina o enfermería o psicología o cualquiera de las demás. ¿Cómo hace usted ese acompañamiento? O los demás profesionales, ¿cómo lo pueden hacer? Porque usted me dice varias áreas, bio, psico, social, espiritual. ¿Cómo es ese acompañamiento? Conversar de manera extensa con la persona, ponerle sobre los temas recuerdos alegres, o cómo es ese acompañamiento que una persona que no tenga, digamos, eventualmente la formación médica, yo tengo un familiar, ¿qué puedo hacer para darle un buen morir? Además, pues de ser consciente de la muerte. ¿Cómo lo hacen los otros? Es complejo porque cada cual tiene como las técnicas para poder abordar, pero lo primero que hay que reconocer al acercarnos al otro es que ese ser humano viene con necesidades hacia mí, viene con angustias y viene con sufrimiento, y que yo debo elevarme a la capacidad de comprensión de esa otra persona, por ende debo desmontar el tecnicismo para conversar, es un diálogo bidireccional con otra persona, no con un paciente, con otro ser humano, un sufriente porque está sufriendo, y es acercarme a ese corazón que está buscando quien lo acompañe y quien lo ayude. Entonces normalmente es un diálogo entre dos que busca resolver las necesidades de ese otro, resolver las necesidades no solo médicas o físicas, ver desde lo psíquico, desde lo emocional, que lo angustia, que lo preocupa, que lo inquieta, que lo atemoriza, desde lo espiritual, cómo está con su realidad, cómo está con su identidad espiritual, cómo está con su deidad, si la posee, desde lo familiar, si hay asuntos pendientes por resolver, qué puedo yo ayudarle o quién traigo para que nos ayude a resolverlo, y si no, qué de lo que hay por resolver indudablemente toca dejarlo atrás porque no hay tiempo, y al día de hoy ponerse en paz con la realidad que tiene, y desde la espiritualidad ver qué cada cual requiere y ver qué le puedo yo llevar para poder estar en paz con eso. Entonces, cuando hablamos de cómo logramos un buen morir, todos morimos bien. La forma como morimos de pronto es la molesta o maluca, pero todos sabemos morir. Y yo he explicado a pacientes, a familias y a estudiantes en proceso de formación que nosotros no podemos cambiar la muerte, pero siempre podremos cambiar la forma de morir, y gran parte de esa forma está en nuestro comportamiento, en la cercanía a esa necesidad individual, no generalizar al otro, no coger al otro como un paquete de órganos que requiere las mismas atenciones, no, fulano de tal, perano, ¿qué requiere? Pedro, Paco, Luis, cada uno dentro de lo que piensa, lo que siente, la familia que tiene, la cultura de la cual viene, ¿qué le puedo yo ofrecer, qué le puedo yo aportar y proporcionar? Y finalmente, si resuelvo síntomas, lo otro es ayudar a que estén tranquilos y acompañados, y en general morirán bien porque lo sabemos hacer. Doctor, ¿cuáles considera que son los impactos emocionales más importantes de morir bien? Pues de morir tranquilo. A ver, el buen morir se traduce en, uno, que el paciente pueda estar en paz con su realidad. El proceso de acercarse al morir lo pone a uno como en las películas donde pasa toda la vida en cámara rápida, cámara hiper rápida, y ve muchos momentos de la vida. Entonces es hacer una balanza.
no es qué tanto malo logré, sino de todo, qué tanto de lo bueno he conseguido independiente de lo malo. De eso bueno, qué tanto de eso me satisface y qué tanto de eso ha sido consecuente a lo que he buscado dentro de los proyectos de vida que me he creado. Si no, bueno, entonces al día de hoy, ¿qué tengo hoy para estar tranquilo y satisfecho con la realidad que encuentro y con la realidad que he creado? Lo otro es con mi familia y con la familia que me rodea, si estoy en paz con ellos y si no, ¿qué podría buscar para encontrar paz con esa familia? No podemos hablar del tema de felicidad, hay momentos de alegrías puntuales, pero al final no se puede hablar de que un paciente lo encuentre uno feliz para morir. Lamentablemente son muy pocos los pacientes que uno dice están felices porque se están muriendo, porque para eso requieren un proceso de elaboración de toda la vida y de recordar que es que la muerte nos está diciendo cómo vas a morir, debes prepararte cada día para poder morir bien. Lamentablemente no pensamos en la muerte, sino al final. Si lo pensáramos todos los días, intentaríamos prepararnos. Entonces, no hablar de estar feliz, pero por lo menos estar satisfechos al final, y que si no podemos lograr hacer todo lo que queremos durante la vida, podemos intentar estar satisfechos con lo que el día de hoy encontremos y obtengamos. Entonces, los sentimientos pueden ser ambivalencia, pero esa ambivalencia que se acerque hacia que esté tranquilo, incertidumbre, pero recordar que hay cosas que no lograremos resolver, angustia por el otro, pero hay que recordar que es que cuando yo muera el otro deja de ser parte de mí y yo dejo de ser parte del otro, por ende el otro debe dejar de interesar e interesarme por mí, y que esté bien al hoy. Si el ayer no lo cambié, ya no puedo cambiarlo porque ya está echado, que el mañana no existe y es una ventana cerrada de la cual no poseo la llave, por ende intentaré rendijear. Entonces la idea es no pensar mucho en mañana y recordar que el presente, es un regalo. Y yo decido si le quito el moño, le quito la tapa y me lo pongo y lo uso, o si simplemente lo veo para observar. Perfecto, doctor. ¿Algún mensaje justamente de sensibilización a los antioqueños, particularmente, pues, pero a todo el mundo que nos vea, a todos los televidentes sobre este tema, sobre la importancia de hablar de la muerte, de sentirnos, de vivir el hoy, de sentirnos satisfechos? Si ve, esta situación nos está exponiendo a repensar la forma como estamos viviendo y a la velocidad a la cual estamos viviendo. Es momento de parar, de hacer un alto del camino y de reevaluar qué vida es la que estamos llevando y si es la justa por si hoy se nos termina. Lo otro, sí, esto da mucho susto y nos tenemos que alejar, nos tenemos que aislar, pero hay formas de acercarnos al otro y la tecnología es una muy buena forma. Y muchas familias que al año pasado eran distantes, con la tecnología de hoy están muy cercanas. No le tengamos miedo a la muerte. Nadie se muere tarde o temprano, cada quien se muere en el momento justo. Nadie se muere joven ni viejo, se muere en la edad que le corresponde. Pero sí es responsabilidad de nosotros intentar estar en paz con nuestra mortalidad, porque es completamente certero de que nos va a llegar. Y si nos va a llegar por el coronavirus, por lo menos que intentemos estar tranquilos con lo que es nuestro proceso de vida. Si tenemos la posibilidad de manifestar en una voluntad anticipada, si llega a pasarme una condición compleja por un COVID, si voy a llegar a estar en una unidad de cuidados intensivos y si eso me va a exponer a complicaciones que sean inaceptables para el proceso de vida, dejar manifiestos en qué quisiera y qué no quisiera al momento de llegar a una UCI. Si tengo un familiar en esa situación, preguntarle qué quiere, preguntar hasta dónde no quiere llegar, preguntar qué sí quiere, porque por parte de la medicina tenemos muchos recursos para hacerles, pero hay muchos de esos recursos que no son consecuentes con el deseo y la necesidad de vida de cada quien. Entonces, lo más recomendable en este momento es cuidémonos, que es que cuidarnos a nosotros es cuidar al otro. Y en últimas, vivir la vida en función del hoy, que no será solo por el COVID, será por la propia vida, que en algún momento se nos va a ir entre los dedos como el agua. Entonces, aprendamos a vivirla, disfrutemos esa vida. Una última pregunta, doctor, particularmente con lo que hablábamos, para ser, digamos, un poco más pragmáticos, que es lo que intuyo que quiere un poco Liliana, la directora. Ella me propuso esta pregunta: en la soledad de una UCI, ¿qué debería ser el paciente, la familia y el personal médico? Un poco en términos pragmáticos, cada uno, justamente el paciente está en capacidad de sugerir, pues como esos puntos del paciente puede sugerir qué quiere, la familia qué debe hacer y el personal médico
O sea, a ver, ni siquiera es lo que el paciente puede sugerir que quiere, es lo que nosotros debemos entender que el paciente necesita. Y el paciente necesita no solamente que le controlen ese cuerpo con un montón de síntomas que está presentando, es que le ayuden desde la parte psíquica y emocional a intentar entender lo que está pasando y a intentar abordarlo, que le ayuden a entender que esa familia está angustiada, que esa familia que está afuera o que está al otro lado del teléfono o que está en otro sitio o en otro lugar del mundo, están preocupados por si va a salir o no. El que entra a una unidad de COVID, algunos entran y algunos o muchos logran salir, pero algunos nunca salen de la unidad o de hospitalización o de una UCRI, que es una unidad de cuidado respiratorio, que eso no es una UCI, o de una unidad de cuidados intensivos. Si nosotros somos conscientes de eso, todo paciente que ingresa a la UCI debería ser abordado como si no fuera a salir vivo de esa UCI. ¿Por qué? Porque si lo pensamos así, le damos un mejor acompañamiento. Si el paciente no está conectado a un ventilador intubado, porque puede estar conectado a un ventilador y despierto, que es una máscara de ventilación mecánica no invasiva, eso le permite al paciente escuchar, comunicarse, hablar a través de gestos o con ciertos sonidos que la máscara le permita comunicarse con el otro. Ese maravilloso, ¿qué hacemos desde la UCI? Hombre, una pantalla. Si el paciente quiere hablar 2, 3, 4, 5 veces con su familia, proporcionarle los medios. Es que los medios es una red de internet que le permita comunicarse. Si el paciente tiene un celular que llama a la gente flecha y no tiene la posibilidad de eso, hombre, la mayoría de los profesionales tenemos un celular de media gama o alta gama que permite que ese otro se comunique, que nos cuesta prestárselo y al final limpiarlo y hacerle una desinfección por el riesgo de COVID. Ese que está despierto puede estar con su familia, estarse comunicando, pero también podemos proponerle un psicólogo que haga acompañamiento paralelo al paciente y a la familia y le haga seguimiento todos los días. Una enfermera, que puede ser la enfermera profesional que está en la unidad de cuidados intensivos o una enfermera que pertenece acá al área de calidad o al área de talento humano, que todos los días se tome la tarea de si en la UCI hay 10 pacientes, es hacer 10, 20 o 30 llamadas, 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde, que le puede dar a ese paciente la percepción de que lo están acompañando y de que están acompañando a su familia. Y esa familia saber que esa institución está comprometida con su cuidado. El que está pronado, boca abajo 16 horas, que está inconsciente, que está intubado, con un tubo en la garganta, ese no tiene la forma de comunicarse, pero el que está en la casa está sumamente angustiado. Y no es como me pasó a mí y le ha pasado a familias, es que vaya a la unidad de cuidado intensivo después de las 3 de la tarde y vaya a verlo 15 minutos a través de una ventana como si fuera un pescado en una vidriera o en una pecera, lo cual genera sumamente y desmesuradamente angustia a esos familiares. Eso no es lo que las familias quieren ver. Las familias quieren ver la otra parte del paciente. Cuando esté boca arriba, por lo menos que se lo muestren un momentico. Vean, yo les explico en mis términos. Está conectado, sí, pero ustedes ven, está respirando tranquilo, está de buen color, se ve calmado, la cara está tranquila, la cara está en paz, no está angustiado, no está preocupado. Eso lo hago yo en menos de 5 minutos y una familia lo agradecerá toda la vida. Posteriormente, el psicólogo o la enfermera se sentará con esa familia, sea en una sala de reuniones o sea en una sala virtual, a explicarle mañana, tarde y noche qué está pasando. Es que es muy fácil yo desde la UCI decir que es que me tengo que poner un traje 3 veces al día y que eso me quita 10, 15 minutos y que no tengo tiempo para 10 pacientes, cuando una unidad de cuidados intensivos en mera hotelería puede valer entre 1 y 3 millones de pesos de solo hotelería. Y si a eso le agregamos el manejo del médico, la cantidad de exámenes, la unidad de cuidados intensivos es la suite presidencial de la institución. Por ende, para una institución, el ideal es tener las UCIs llenas, porque es la cama más rentable de la institución. Un día de un paciente que valga 5 millones de pesos pagará un profesional para los 10 pacientes que están en esa unidad y para dedicarse a darle información a esos 10 pacientes. Entonces, que a mí no me metan en el cuento que no hay plata. Con un día de UCI de un paciente se paga un médico o se paga una enfermera o se paga un psicólogo que se encargue de darle a esa familia la atención psicosocial y espiritual que requieren, no para estar menos angustiado por el que se está muriendo, pero sí para estar más tranquilo mientras las acompañan, sea porque va a salir o sea porque se va a morir.